a bendecir a Esaú. Esaú le dijo, ya no tenía visión Jacob. Eso, mire hermano, ese pasaje a mí me encanta, porque habla de nosotros. Y le dice Jacob, Esaú, ya me voy a morir y te voy a bendecir antes de irme, ¿sí? Pero necesito que me hagas una comida rica, le dijo. Se estoy parafraseando. Y se fue Esaú, ¿verdad? Corriendo, se fue a cazar. Pero ahí estaba la esposa y dijo, no, al que tienen que bendecir es a Jacob, al usurpador. Mire hermano. ¿Y qué fue lo que hizo? Vení, le dijo, y hasta aquí el estofado que tu papá pidió. Pero uno era lampiño y el otro era velludo. Esaú era velludo. Y entonces lo que hacen es agarran un cuero de un animal y se lo ponen en los brazos. Y llega Jacob haciéndose pasar por Esaú y le dice, padre, aquí está, aquí estoy. Y dice Jacob, oigo la voz. No, dice, ¿quién es? Isaac, ¿es, va? ¿El papá de Jacob? Isaac dice, oigo la voz de Jacob, pero estoy sintiendo la piel de Esaú, porque es velludo. Y entonces lo que hace Isaac es comer, hermano amado, y bendice a Jacob. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impresiona? Que bendijo al que no tenía que bendecir. Ahora, ¿por qué nos bendice el Señor? Porque Él siente el aroma a Cristo, a su Hijo. Él está diciendo, yo oigo la voz de Pablo Rosales. Yo oigo la voz de Hamilton. Yo oigo la voz de Verónica. Yo oigo la voz de Salvador. Pero siento el olor a mi Hijo que es perfecto. Y entonces nos bendice, hermano, porque por medio del sacrificio de Cristo nos mira el Padre. Por eso, si no, hermano, si no fuera a través de Cristo que Él nos mirara, hermano, nosotros no recibiríamos la bendición de Dios. Porque aún la palabra dice que esa sangre está viva allá, hermano, delante del trono del Señor, y se recuerda el Señor. A veces nosotros nos olvidamos, por eso la palabra dice, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Y Dios no se olvida del sacrificio del Hijo. El Padre no se olvida del sacrificio del Hijo. ¿Sabe por qué? Porque tiene la sangre viva ahí y se recuerda que hubo alguien que pagó, hermano, el precio por usted y por mí, y eso nos hace estar hoy de pie. Entonces, imagínense, hermano, había una ley y todos aquellos que estaban bajo las obras de la ley. Por eso yo trato de entender, hermano, la confusión que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, porque ellos vivían de una tradición de 4000 años de vivir bajo la ley. Aparece Cristo y ahí se celebra la última Pascua. Sí, por eso dice que el Señor, cuando subió con sus discípulos, después de haber cenado, ¿qué cenaron? Lo de la Pascua. ¿Y qué cenaban en la Pascua? Cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas. Y después de haber cenado, de haber cumplido la ley, hermanos amados, dice la palabra que Él tomó el pan y tomó el vino. Ahí empezó la nueva dispensación. Muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, hermano, ya no era necesario estar circuncidado para ser pueblo de Dios, porque ya no estaban bajo las obras de la ley, estaban ahora bajo la gracia y la justificación del Hijo de Dios. Y entonces, hermano, yo entiendo, en cierta manera el pueblo de Israel decía, bueno, pero si nos han enseñado, y ellos son muy cuadrados en eso, si nos han enseñado que hay que ser circuncidado. Por eso cuando Pablo llegaba, aquí están los circuncidados, aquí están los circuncidados. No, hermano Pablo, no, para ser pueblo del Señor, aún los gentiles tienen que venir a circuncidarse. No, decía, porque ya no son por las obras de la ley, ahora es por gracia y misericordia. Por eso, hermano, usted está de pie y yo estoy de pie solamente por el favor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha dicho, el que voy a empezar la buena obra en él y yo la voy a perfeccionar. Hermano, por eso estamos de pie. Usted no tenga temor por el mañana, por supuesto, seamos prudentes, ¿verdad, hermano? Pero el mañana ha de venir.
Y si de repente a la noche viene el Señor y usted preocupándose por mañana, si en un ratito nos vamos a ver en las nubes transformados, yo lo creo por fe, hermano. ¿O no cree usted que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, hermano? El Señor viene, créalo con todo su corazón, hermano, porque el Señor viene pronto. Entonces nos quita, hermano, voy rapidito, voy del tema por el tema de la ley, de las obras de la ley. Nos quitaron las obras de la ley, porque ahí se tenían que hacer, hermano, tenían que circuncidar su cuerpo. Y tenían que cumplir, y tenían que hacer, y tenían que guardar, y tenían unos protocolos, hermano, que nosotros no los hubiéramos podido guardar. Si en la pandemia se dio cuenta, no salgan y todos afuera. Como que a veces tomamos al revés las instrucciones nosotros. Por eso nos justificaron y nos han hecho, hermano, libres de la maldición de la ley. 2. ¿De qué hoy tenemos que andar libres de qué? De la culpa del pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Todos venimos a este mundo, hermano, venimos a morir, nuestro espíritu viene a morir, en nuestra genética todavía. Y Pablo decía, aquí adentro hay algo, decía, que sabe que es lo que tiene que hacer, pero mis miembros, aquí hay también una ley de mis miembros que a mí me cuesta. Y lo que no debo de hacer, eso es lo que hago. Y lo que debo de hacer, eso es lo que muchas veces no hago. Estoy en una cárcel, decía el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo es una cárcel, hermano. Y mientras nosotros tengamos sangre, hermano, pero yo no estoy hablando, hermano, en el tema de que no nos vayamos a aprovechar de eso y malinterpretar. No, hermano, y como yo tengo sangre, tengo que pecar. No, hermano. El Señor nos ha hecho libres. Ha puesto dentro de nuestra vida a su Santo Espíritu Santo, que es el que viene y nos guía a toda verdad. Es el que nos guarda, es el que nos cuida. Y váyase conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 33, para hablar un poquito de la culpa del pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy tenemos que aprender a ser libres. Hoy yo soy libre. ¿Por qué? Porque estoy en la gracia de Dios. Hoy soy libre. ¿Sabe por qué? Porque ya no tengo culpa del pecado. Porque yo le voy a decir algo. Aún de los pecados de esta semana, la sangre de Cristo ya pagó. Por nuestros pecados, no solo por los pasados, por los futuros. Ya no somos culpables de la muerte, de pecado. Romanos 8:33. ¿Qué dice Romanos 8:33? Dice la escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos somos escogidos aquí? No hay muchos. ¿Cuántos somos escogidos? Amén. ¿Quién no puede acusar a usted? ¿Quién no puede acusar a usted? Y cuando hablamos de acusar, hermano, estamos hablando de un papel del enemigo. ¿Diablo qué significa? Acusador, que el Señor lo reprenda. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Eso nos está hablando, hermano, que el Señor, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De la maldición de la ley. Ya somos libres. De la culpa del pecado. Porque así como entró por un hombre en el huerto, también entró la muerte, las enfermedades. También por un hombre, dice la palabra, entró la vida eterna, entró la restauración, entró, hermano, la reconciliación, y entró el favor de Dios a nuestra vida por medio de Jesucristo. Entonces dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Sí, por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, Él resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, el Señor Jesús no vino a condenar a nadie. Juan dice que el Señor vino a salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo. Pero ¿cuál es la condenación? La condenación es que el hombre ame más las tinieblas que la luz. O sea que cada quien se condena.
Yo escuché en una oportunidad una expresión de un pastor que decía: es que el diablo los condena. No, hermano, el diablo no condena, él acusa. El que se condena es uno, amando más otras cosas que no el Señor. Entonces esta es la condenación, dice la palabra, que el hombre haya amado más. Y a mí me llama la atención eso, porque entonces amó la luz, pero amó más las tinieblas que a la luz, dice. No, es que el hombre nunca amó la luz, no, amó más las tinieblas que a la luz. Y entonces esto nos viene a hablar, hermano, ¿de quién te puede acusar hoy? Si ya estamos justificados. Es que sos pecador, sí, pero el Señor redimió, el Señor me perdona, y estoy en un constante proceso de arrepentimiento. Estoy en un proceso constante de pedir misericordia, porque todos los días lamentablemente fallamos, hermano. Si no es de pensamiento, de hecho, de una acción, hermano, tenemos que estar guardando nuestra vida. Ahora, como decía un hermano, o levante la mano quien no haya pecado esta semana. Y decía él: se la vamos a bajar por mentiroso, decía. o no peca usted. Dice que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Pero entonces, hermano, ¿cómo es así? Es que el tema es que usted y yo ya no corremos tras el pecado. A veces nos descuidamos y el pecado nos alcanza. Esa es otra cosa. Voy, hermano, voy avanzando. ¿Y sabe por qué, hermano? Yo podía ver un par de ejemplos rápidamente en Job 1:9 de acusar. Fíjese que llega el enemigo. ¿Ya viste a mi siervo Job? Recto. Y empieza a dar características a Job. Sí, le dice el enemigo, si lo tienes bien rodeado, dice. Yo podía ver anoche que eso es, estar rodeado significa estar justificado. Amén. Pero mire, ¿sabe qué caso a mí me sorprendió? Váyase conmigo a Zacarías. Anoche estaba yo revisando un poquito esto. A ver, ¿cuántos se recuerdan del profeta de Josué? De Josué, pero ahorita voy a ver. 3:1, Zacarías 3:1. ¿Dónde está esto? ¿Cuántos hemos hablado de Josué? ¿Verdad que Josué se habla que haya pecado y que sea? ¿Verdad que no? Pero mire que dice, entonces, Zacarías 3:1, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. O sea, siempre vamos a tener un acusador. Josué. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Satanás, repréndete. El que dice: el Señor te reprenda, Satanás, porque ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitarle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Eso se llama justificación. Mira, el mismo Satanás estaba acusando a Josué. Mira, está sucio. Pero el Señor dio la orden, así como cuando entró el hijo pródigo, ¿verdad? Báñenlo y pónganle ropas nuevas, ropas de justificación. Entonces, hermano, yo le voy a hacer una pregunta y tómela usted en el espíritu: ¿quién nos podrá acusar? Entonces, el Señor quiere que hoy usted y yo andemos libres. Ay, hermano, es que no puedo caminar, hermano. Ay, me cuesta tanto. ¿Y qué pasó, hermano? Es que usted supiera que hace 20 años, hermano, cometí un pecado delante del Señor. ¿Y ya pidió perdón? Ay, sí, hermano, pero mire, no, hermano, perdone. Como dijo aquel profeta, ya lo pasado, pasado. Ya no nos interesa. El que se arrepiente y se aparta, ese alcanza misericordia. ¿Por qué a veces nosotros no podemos caminar y desarrollarnos en la vida de Dios?
por nuestro pasado. Y no dice la palabra que el pasado ya fue borrado. Por eso era necesario que muriera el Cordero perfecto. Porque antes hay un texto, hermano, que habla de que todos los años iba el pueblo de Israel a ofrecer sacrificio por los mismos pecados. Y el otro año por la misma mentira. Y el otro año por la misma mentira. Porque solamente la sangre de Cristo podía borrar por completo, hermano amado, todos nuestras faltas, todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. ¿Qué pasó el día de ayer? Si usted ya pidió perdón y se arrepintió, que ya, como decían nuestros abuelitos, que ya no lo asusten con el petate del muerto, hermano. ¿Qué hizo usted atrás, hermano? En su vida, esa es su vida pasada. Ya no tiene que tener culpas del pecado. Ahora usted es libre. ¿Por qué? Porque es necesario prepararnos y seguirnos limpiando, porque el amado viene. Y si estamos siendo acusados, si recibimos esa acusación del pecado, nos vamos a quedar. Es que le falló al Señor. Sí, hermano, pero ya pidió perdón. Sí. ¿Qué dice la palabra? Cuando usted se pide perdón, el Señor agarra nuestros pecados, ¿sí? ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Los agarra y los echa atrás, dice, y lo echa a lo profundo de la mar. ¿Pero qué mar? ¿Mar Champerico? Mire, hermano, somos tan capaces que si fuera en el mar Champerico, el Señor tira el pecado y nosotros pagamos un buzo para que lo vayan a sacar. Estaba yo oyendo de una hermana que la han ministrado un montón de veces, dieron la orden, ya no la ministren. ¿Por qué? Porque ahí deja sus cargas y antes de irse las vuelve a agarrar y se las lleva. Nos hemos acostumbrado a veces a vivir con culpas. Usted ya no es culpable porque ya pagaron, hermano, ya pagaron esa factura. Sus facturas ya fueron canceladas. Por eso viva feliz. Y ese está en la iglesia. Sí, porque yo ya fui perdonado y ahora tengo un antes y tengo un después. ¿O no? Estoy viendo que el enemigo siempre nos va a querer acusar. Y no eras canelita fina, pues. No eras el alma de la fiesta. Pero mis pecados fueron borrados en la cruz del Calvario y hoy estoy libre. Y este es el tema que el pueblo de Dios a veces no puede avanzar. Es que el ayer, es que mi pasado, hermano, el pasado también es una carga. Tal vez nos platicábamos hace 8 días de eso. Quítese la carga del pasado, hermano. Ya. Empecemos a correr. Empecemos, hermano, a andar libres. Hermano, para ser verdaderamente libres nos tenemos que morir y estar ahí en el cielo. Aquí hay libertad. Mire, ya no hay culpa del pecado. ¿Qué más? Romanos 6 nos habla de que somos libres, no solo de la culpa, sino del dominio del pecado. Y yo estaba investigando un poquito qué es dominio. El dominio, hermano, es un poder. Está dominado, es un yugo. Y Romanos, le dije, ¿qué capítulo? 6. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? O sea, usted y yo somos muertos. Estamos vivos para Cristo y estamos muertos para el pecado. Estamos inhabilitados, en otras palabras, por decirlo así. No puede tener el pecado ya dominio en nuestras vidas, hermano. Por eso la palabra dice, hermano, orad para que no caigas en tentación. Ay, hermano, es que fíjese, caí en una tentación. ¿Y será que precisamente de orar estábamos saliendo?
¿Y desde cuándo fue la última vez que oró? Ay, hermano, yo pienso que fue a finales de la pandemia. La palabra nos muestra que tenemos que estar orando constantemente, porque el enemigo que nosotros tenemos constantemente. Imagínense, hermano, estaban bien dormidos allá en Israel. Estaban en una fiesta nacional, tenían feriado nacional, algo así entendí. Y al ratito empiezan a sonar las sirenas, hermano. No sé cuántos muertos van ya. Y el Estado de Israel se declara en zona de guerra. ¿Creen usted que esa gente está durmiendo? Sí, eso es que yo creo, hermano, que principalmente nosotros nunca estuvimos bueno, yo sí estuve en un conflicto armado. Yo viví en Aguacatán. Yo me acuerdo, yo tenía como unos 6, 7 años cuando entraron por primera vez la guerrilla a Aguacatán. Estaba en el centro nosotros vivíamos en la calle Real y entraron los guerrilleros, entraron como unos 400, 500 hombres armados, hermano. Y como allá, hermano, vendían ollas, vendían de barro, ollas de barro, cositas así. Se oía que pasaban ellos encima de las ventas. Y hermano, yo me acuerdo que yo empecé a temblar, hermano. Y balazos. Y al ratito, hermano, los helicópteros y los aviones de guerra. Hermano, ¿acaso duerme uno? Pero yo le voy a decir algo. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Usted tampoco no se me confíe tanto como el que lo ama no se adormece. Que él duerma, yo me desatiendo. No. Usted tiene que ser vigilante, vigilando en todo tiempo, siendo sobrios, siendo entendidos de los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para evitar el dominio del pecado en nuestras vidas. El Señor ya nos quitó el dominio del pecado, pero dice la Biblia que aquel que se hace esclavo es aquel que le da la autoridad a alguien o alguna cosa para que lo domine otra vez. Porque a veces el pecado nos tiene dominados. Hago una pregunta, no voy a contestar usted. ¿Cuántos tendremos problemas con la mentira? Si ese es un pecado, ese es un dominio de pecado. ¿Pero por qué seguimos mintiendo? Porque nos tiene dominados. Pero porque nosotros le volvimos a dar los derechos. Porque Cristo en la cruz del Calvario, amén, los quitó. Voy rapidito, hermano. Voy, Colosenses 1:13. Porque ¿qué es lo que yo quiero dejarle en su corazón hoy, hermano? Que aprendamos a caminar libres. Amén. Vamos a decir, ahora soy libre y alabo al Señor. Pero mire, y para ser libres tenemos que aprender a ser libres para poder adorar, ¿verdad, hermano? ¿Será que el esclavo el que esté cautivo puede adorar? ¿Se acuerda usted que una vez llegaron en Babilonia, le dijeron, a ver, saquen sus arpas pues, cántenle al Señor? Y dice, versículos antes habla de que el pueblo de Israel llevaron sus arpas, dice, y las colgaron, sus arpas, sus panderos. Hay mucho pueblo de Dios que ha colgado, hermanos, sus arpas, ha guardado sus instrumentos, así como María los había guardado cuando estaban en Egipto. Habla de esclavitud. Y hoy tenemos que aprender nosotros a libertad, porque tenemos que aprender a vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir el evangelio en libertad. Y una de las partes que nos sirve la libertad es para venirle a hacerle fiesta al Señor. Amén. Mire, Colosenses 1:13 nos habla del poder. Mire, ahí habla de un poder, hermano. ¿De qué? Del poder de las tinieblas. Yo no voy a ahondar mucho en esto, porque si no estoy mal, hermano, el día martes nos toca ver la oscuridad, la plaga de Egipto. Ahí sí que los invitamos desde ya, y el hermano Pablito va a dar las instrucciones. Pero Colosenses 1:13 dice la escritura, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de todos nuestros pecados. Tinieblas es sinónimo de sombra, de oscuridad. Yo solo le hago una pregunta: ¿qué es la oscuridad? ¿Es la falta de qué? Entonces muchos hombres pueden estar en oscuridad y en los caminos de Dios.
por falta de luz. Por eso oiga lo que le voy a decir, uno de los últimos jinetes, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis es de color negro. Y eso nos habla de la falta de luz. Y un hermano predicaba un día y decía, ese jinete ya apareció y se está manifestando en las iglesias, decía. Porque hoy hay púlpitos sin luz. Hay iglesias sin luz. Ay, hermano, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Dónde está el Señor? ¿Está dentro de la iglesia o está fuera de la iglesia? Ábreme. El que me abra, yo voy a entrar y voy a cenar con él. ¿En dónde está Jesús? ¿Adentro de la iglesia o afuera de la iglesia? En esa parte de la palabra. Afuera. Entonces, afuera está la luz. ¿Y adentro qué hay? En otras palabras, déjame entrar nuevamente, porque me sacaste. ¿Cómo podemos sacar al Señor de nuestra vida, de la iglesia? Cuando lo dejamos de amar y empezamos a amar más otras cosas que al Señor en la iglesia. Es más importante los puntos especiales, hermano, y que pasen aquí a hacer así o para allá, y que el Señor que se espere. El culto es agradable a Dios, no es agradable a usted. Si yo le preguntara, hermano fulanito, ¿cómo quisiera usted el culto de? Ay, hermano, apaguemos la luz y ponga luces de colores. Hermanita, ¿y a usted cómo le gustaría ver el culto? Póngase unas buenas rancheras cristianas. Hermano, ¿y como jóvenes? Póngase un buen reggaetón cristiano. El culto no es para usted, eso ya lo hemos entendido. Aquí el culto es para el Señor. Todo lo que hacemos debe de ser agradable. ¿Qué pasa a usted? Óigale, cuando usted llega a un lugar y es totalmente desagradable lo que está pasando, ¿qué hace usted? ¿Usted se queda ahí? Le voy a contar una experiencia. En una oportunidad hace muchos años, yo fui a una actividad que me invitaron de 15 años de la hija de un pastor en Shela. Y cuando nosotros entramos, ¿dónde el salón? No lo conocíamos nosotros. Aquí será, pero si tienen música del mundo. Bueno, aquí dijeron, nos sentamos. Y viene la quinceañera. Y entró la quinceañera. Dije, bueno, viene el vals. Chamble. Y pasa la quinceañera y el primero que agarra es el pastor y empieza. Y después el abuelo. Empezaron las campanas, ¿verdad, hermano? Después el champán. Dije yo. Y tenían mi hermano, uno tiene que aprender a ser definido, porque esa es parte de la libertad que Cristo nos da. Cuando tenía un maestro de ceremonia, decía, bueno, señores y señoras, muy buenas noches. Así, tenemos 350 canciones y vamos a hacer juegos de karaoke. Entonces yo le dije a mi familia, vamos a ver porque estaban los ancianos de la iglesia y todo, ¿verdad? Vamos a ver qué van a pasar a cantar los hermanos, pero uno en su inocencia. A ver qué coritos los van a poner a cantar. Tenemos 300 canciones de Chente Fernández, de Maná, que no sé qué. Y empieza, no. Pasó el grupo de alabanza de esa iglesia y cantando así, mira, hermano, canciones de Maná. Pasaron los ancianos de la iglesia a echarse sus gritos, hermano. Entonces nos paramos nosotros de la fiesta y todavía saber qué cara me miraron, porque mi familia así me conocen mis caras, ¿verdad? Cuando parezco Pitbull. Tal vez usted nunca me ha visto así, pero ni se lo aconsejo. Usted nunca me ha visto enojado, ¿verdad? Pregúntele a mis hijos y va a decir, ahora sí voy a respetar al pastor. Son bromas, ¿verdad? Y yo le dije a mis hijos, nos vamos de aquí, les dije, y aquí nunca más volvemos a poner el pie.
Y la familia del pastor todavía me dice: pastorcito de la era de los picapiedras, me dijo. Fíjate, a mí no me interesa que me digan eso, hermano, ni me importa, hermano, porque yo lo único que pretendo es agradar al Señor. Me cuesta lo que usted no tiene una idea, pero he entendido que todo lo que tenemos que hacer y vivir en nuestra vida tiene que ser solamente agradando al Señor. Si usted empieza a hacer cosas que solo a usted le satisfacen y le gustan y esto, y si no está haciendo lo que a Dios le agrada, hermano, ahí estamos fliteados. ¿Por qué le digo yo eso? Porque hay poder. Mire, dice el poder, mire, interesante, el poder de las tinieblas. Cuando habla de poder, habla de un poder sobrehumano. No es algo humano. Ese poder de las tinieblas no es algo humano, es algo sobrenatural. Dice que ese poder significa control. A nosotros ya no nos controlan las tinieblas, hermano. Influencia, un derecho o una autoridad. Ya no, las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros, porque nuestra autoridad se llama Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra vida fue rescatada de ese mundo de oscuridad, de falta de Dios, de falta de guianza del Espíritu Santo, y fue trasladada al reino de Dios. Voy rápido, hermano, dos cosas me hacen falta. Hechos 4:18. Rapidito, es que no traje mi reloj. Yo digo que van como 15 minutos, ¿verdad, hermano? No me van a regañar los hermanos. Hermano, ya no termina, ya van a cerrar el mercado. Hermano, mire, ¿sabe qué hay? ¿De qué nos ha hecho libres el Señor? Mire, oiga, de la maldición de la ley, de la culpa del pecado, del dominio del pecado, del poder de las tinieblas. Pero hay otro aspecto en el cual nosotros tenemos que aprender a ser libres: del temor de los hombres. Hermano, tenemos que aprender a ser libres del temor de los hombres. Dice Hechos 4:18: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando hay temor hacia el hombre, eso se vuelve un lazo de cazador en nuestras vidas. Y el día martes yo les contaba a los hermanos que muchas veces le tenemos más miedo al hombre, le tenemos más respeto al hombre que a Dios. Cuando nosotros empezamos a depender más de lo que dice el hombre, ahí nos volvemos y nos atamos, y es un lazo, hermano. Aún de eso, hermano, el Señor nos hace libres. Porque si no, yo escribí algo, hermano, y me llamaba la atención. Esto es un lazo en las manos, en los pies, en la lengua, en la mente, en el corazón. El vínculo, hermano, el lazo que se puede hacer con un hombre. ¿Sí? Y esto estorba la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque le creemos más a lo que vaya a decir el hombre que a lo que vaya a decir el Espíritu Santo. Y mire, hermano, yo con mucho respeto le digo en esta hora, hoy mucho pueblo de Dios, hay mucha iglesia así, que depende más de lo que diga el hombre de lo que diga el Espíritu. Están más pendientes a hacer lo que le agrade al hombre que lo que le agrada a Dios. Y eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Cuando haya una situación, hermano, un hecho, hermano, yo siempre le he dicho: tenga usted cuidado cuando alguien esté partiendo de este mundo, porque uno a veces se ata. Yo me voy a morir, pero mira, ahí te encargo y vos sos el responsable. Perdón, hermano. Cada quien tiene que estar en el puesto que uno tiene que estar. Usted no se va a atar. Ahorita me acabo de enterar yo de una persona que su sobrino: de repente me voy a morir, pero ustedes son los responsables si los hago a ustedes que no sé qué. Si mi sobrino no se gradúa en la universidad, ¿a qué ver, hermano? Y la mamá paseando y otros quieren encargarse de sus hijos.
no haga lazos con hombres, porque eso nos puede hacer lazos. Me voy a morir, pero tenés que hacer esto, hermano, que usted y yo como padres. Y el día que nos toca partir, si el Señor nos va a dar la permisión, dejemos atados a nuestros hijos, pero a Cristo. Mi hijo, yo te voy a encargar que sigas a Cristo, que sigas siendo fiel. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi papá falleció, él oró por mí, fíjese, en balbuceos. Él no me ató a un lugar. Él era anciano en ese momento de una iglesia. Él no me ató a ninguna iglesia. Yo lo que sentí en mi espíritu que me ató, pero me ató a Cristo. Por eso debemos tener mucho, pero mucho cuidado. No estoy hablando de insujeciones, porque es primero el Señor. Pero si el hombre me está empezando a decir cosas o a invitarme a hacer cosas que estén fuera del orden, momento, primero es el Señor y después son ustedes. Y eso le dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Qué más? Y voy terminando, hermano. 6. ¿De qué hermano nos liberó? De la muerte, del aguijón de la muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos, hermano, ya destinados para una muerte segunda. Y si nos llegara a pasar algo, hermano, y como decía un hermano Otto, decía, me acuerdo, y si lo tienen que mandar a un cuartito, hermano, bien chiquitito y frío, tenemos la plena confianza en nuestra vida que al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo han de resucitar primero, hermano. Entonces se venció la muerte. Eso según 1 Corintios 15. Solo leamos, hermano, y termino ahí. 1 Corintios capítulo 15 verso 56. Aleluya, hermano. Hermano, es para que usted y hoy salgamos hoy en victoria, salgamos gozosos. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Si fue vencida ¿o no? ¿No fue vencida la muerte? ¿Dónde está tu victoria, pues? Si ya fuiste derrotada. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Hermano, el sepulcro a los que han muerto en Cristo no los va a detener. El sepulcro no es una cárcel eterna, es momentánea, hermano amado, porque aquellos que han partido en Cristo, ese sepulcro, hermano amado, va a estallar, los van a sacar de allí. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted y yo debemos de estar viviendo en libertad, sabiendo que si en los planes del Señor está que nuestra vida existencial termine. Porque yo le voy a decir algo: el cáncer a usted no lo va a matar, el COVID, riñones, nada. El que nos lleva es el Señor, el día que Él tiene en su santa voluntad y su potestad decir: hijo mío, vente para acá, ya te necesito aquí arriba. Y ahí, que vaya a usar el Señor, esa es otra cosa. Sí. Pero usted y yo debemos de aprender, hermano, a empezar a comprender esa ganancia. Si vivimos y si morimos, circunstancialmente, momentáneamente, porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y hermano, usted y yo tenemos la confianza y, hermano, tenemos la seguridad que en Cristo tenemos libertad. ¿Por qué le he hablado en esta mañana de esto? Porque tenemos que aprender a vivir en libertad. ¿Cuánto nos gusta ser libres? Mire, hermanos, y con estos días que no puede uno salir, y salimos ayer nosotros y ahí cerca del estadio bloqueado, qué feo se siente, y dar la vuelta. Mire, no se ha dado cuenta que hasta hay una potestad de rebelión, de rebeldía. O sea, estas son también cosas espirituales. No crean, ay, sí, es que es por la lucha contra no sé quién. No, hermano, no es solamente eso. Hay cosas espirituales. Se cuenta cómo se pone el país.
violento, hermano. Y, hermano, son cosas espirituales también. Pero yo quiero que usted y quiero que usted, hermano, y que yo pueda salir en esta mañana de este lugar diciendo: si el Hijo me ha libertado, yo quiero ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De la maldición de la ley, la culpa del pecado, del dominio del pecado, del poder de las tinieblas, del temor a los hombres. Y sé que también soy libre del aguijón de la muerte. Así que no, ¿verdad, hermano? No. Así que no va a ser cristiano, hermano. ¿O no? No ha encontrado usted a alguien, ¿verdad? Pero así quien no, ¿verdad? Y así con lo que yo le he dicho, ¿quién no quiere ser cristiano, verdad? O quien no puede andar de diferente manera y poder nosotros decir que nuestra vida va de gloria en gloria, de poder en poder. Si esa es la vida del cristiano. A nosotros nos enseñaron hace muchos años: cuando a usted no le pase nada, escudriñe si está en los caminos. ¿Cómo está? Re bien. ¿No tiene problemas? Ninguno. ¿Y cómo está su economía? Súper. ¿Y cómo está su salud? Re bien. Cuidado. No estoy diciendo que no puedan venir tiempos de reposo. Yo se lo he dicho por una persona, ¿verdad? ¿Cómo fue su niñez? Ay, maravillosa. ¿Su juventud? Ay, hermano, fascinante. ¿Su matrimonio? Espectacular. ¿Y nunca ha tenido una prueba? Jamás. ¿Será cierta tanta, como decía el hermano Otto, será cierta tanta belleza? Así decía, hermano, ¿será cierta tanta belleza? Decía. Y le pregunto, hermana, y si sus hijos, si el Señor viniera hoy, ¿se irían sus hijos? Sí, me dijo. Mis hijos se tendrían que ir con el Señor. Dije yo. Pero así bien. ¿Y por qué? Es que son buenos estudiantes, me dijo. Por eso se las tiene que llevar el Señor. Ánimo, allá en el cielo están necesitando buenos economistas y para que denle los. No, hermano. Es por pura misericordia. Es por pura fidelidad de Dios, hermano. ¿Cómo podremos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Usted ha visto cosas en Dios, hermano? Su vida es, yo cuando lo miro a usted, a todos los que están, yo los miro entrar o los miro en acá y digo: Dios está haciendo obras perfectas en la vida de mis hermanos. Aquí hay hermanos que casi tienen 15 años de estar con nosotros ya. Y hermano, Dios ha hecho obra en la vida de ustedes. Uno se da cuenta. Ya no somos los mismos. Sí, hermano, hay más canas, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios ha hecho la obra en nuestras vidas y está ahí. Por eso, hermano, a mí me impactó esa palabra, que hoy estamos caminando el evangelio de estar convencido. Aunque no miremos los cambios, aunque no miremos la solución, yo estoy convencido que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Hermano, pero hay tanto problema. Yo estoy convencido que el que está allá arriba ha dicho que Él va a ser mi proveedor. Ay, hermano, tanta pandemia. Yo estoy convencido que el que está allá arriba ha dicho que Él va a enviar su palabra y me va a sanar, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que Él es mi refugio, que Él es mi todo. Él es nuestra ciudad amurallada. Y aprendamos a vivir en libertad. ¿Cuántos queremos ser libres? Cierra sus ojitos, yo he terminado en esta mañana. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos en esta hora. Cierra sus ojitos. Y en esta mañana solo démosle gracias al Señor. Porque en su misericordia el Señor, hermano, se ha revelado a nuestra vida. Y Él te dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy el Señor nos invita una vez más. Hoy el Señor nos invita y te dice: aprende a vivir en mi libertad. Aprende a vivir en libertad. Hermano,
avancemos. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, hermano. Y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, madura, libre. El Señor viene por una iglesia libre, libre de culpa. Tus pecados de ayer, hermano, tu pasado ya fue borrado. La sangre de Cristo borró tus culpas, borró nuestras iniquidades, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras faltas. Hoy te dice el Señor: camina, camina. No prestes atención a la acusación, no prestes atención, no prestes atención. Camina, avanza, porque vengo pronto. Este es el mensaje de esta mañana.